Para tu 10 de cada día, quédate con nosotros en Estación Tigre 93.5 FM. Hasta la 1 de la tarde, 10 en compañía, con la conducción de Sara 10. Abrimos los temas de educación porque estamos en un periodo donde, bueno, se reorganizan algunas cuestiones, abriendo un año lectivo en los próximos meses. Vamos a hablar con Laura Lewin, que es capacitadora, consultora y autora de varios libros, ha dictado cientos de talleres en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Además preside el Congreso Internacional de Desarrollo Profesional para Profesores y Coordinadores de Inglés, el Congreso Internacional para Directivos Innovadores de Instituciones Educativas. Bueno, un currículum inmenso, y la tenemos al aire en este momento porque vamos a hablar de un libro que está lanzando, El Aula Afectiva, estas claves para el manejo eficaz del aula en un entorno afectivo y efectivo. A ver de qué se trata. Laura, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Bueno, contanos, este es el libro, el último que has escrito y que estás lanzando. En realidad el aula afectiva ya salió el año pasado, ahora estoy sacando unos nuevos, pero ese es precioso, y te cuento que ha tenido muchísimo impacto porque habla justamente de cómo podemos generar un aula que sea afectiva, pero también que funcione de acuerdo a lo que necesitan los docentes, ¿sí? Un aula en donde el docente pueda enseñar, y lo más importante, un aula en donde los chicos puedan aprender. Porque sí, viste que no siempre que un docente enseñe significa que un alumno aprenda. Correcto, sí. Ahora, afectiva suena más bien por el afecto, la emoción, el sentimiento, ¿no? Y lo que pasa es que sin vínculo no hay aprendizaje. Claro. Vos pensás que a veces los chicos están en el aula y no entienden, y la mamá o el papá les pone, no sé, la maestra particular de matemáticas, y en un ratito entendieron. Y la mamá dice, pero ¿cómo puede ser que en el colegio no entiendas y con la maestra particular entendés todo? Y tal vez la maestra particular se tomó un ratito para, no sé, o abrazarlo, o mirarlo a los ojos, o sonreírle, o conectarse emocionalmente. Entonces, nosotros sabemos que para que la educación realmente funcione, para que los alumnos aprendan, tiene que haber dos cosas que son importantísimas. Una es el vínculo. Como yo te dije recién, sin vínculo no hay aprendizaje. Sí. Y la otra es la seguridad, que los chicos crean que pueden, que confíen en ellos. Porque lo que nosotros sabemos ahora, y es muy importante, es que la inteligencia no es tan importante. ¿Vos viste que algunos chicos se motivan más que otros? Sí. Y algunos se esfuerzan y otros no. Y algunos perseveran y otros se frustran y abandonan, y algunos ¿no? tienen más facilidad que otros también, ¿no? Claro, pero además no siempre le va mejor al que tiene facilidad, capaz que le va mejor al que se esfuerza, porque el que tiene facilidad tal vez no se esforzó y de repente zafando. no le fue, le va zafando y no le va tan bien como le podría ir. Entonces este tema del vínculo tiene que ver también con entender que cada uno de los chicos puede llegar a su mayor potencial cuando tienen las condiciones necesarias. Ah, perfecto. O sea que hay principios básicos. Bueno, ya se ha escrito varios libros, inclusive, ¿no? De gestión educativa, o sea, cómo motivar también, liderar a tu equipo docente. Eso... Y ahora salieron nuevos. Bueno, el año pasado salió en agosto, que enseñes no significa que aprendan, justamente, que tiene que ver con todo esto. Y ahora están saliendo aulas motivadas, y está saliendo un libro divino, está saliendo en paralelo con aulas motivadas, que se llama Anita y Ben. Y tiene que ver justamente con esto que te estoy contando. Anita es una nena que cuando tiene un desafío, un obstáculo, le encanta y sigue para adelante y no se asusta. Y Ben es todo lo contrario, es un nene que se frustra cada vez que las cosas le salen mal. Entonces es muy lindo para trabajar en casa o trabajar en el colegio, en donde vos ves todo el tiempo el contraste entre Anita, que no se asusta con los errores, que no se asusta con los desafíos y que sigue adelante, y Ben que se enoja, que se frustra cuando no puede andar en bicicleta. Y bueno, todo eso es muy lindo para tenerlo en cuenta también para el colegio, porque vos sabés que un nene que no puede frustrarse, que no sabe frustrarse de chiquitito, después es un adulto que no va a valorar el esfuerzo el valor del esfuerzo y no va a perseverar. Entonces son cosas que tenemos que trabajar en el colegio también. Ajá, bien. Sí, qué bueno eso, ¿eh? Lo pusiste como si fuera una historia, un cuento. Claro, es una serie de cuentos, son 5 cuentos, entonces los chicos se matan de risa porque son súper divertidos, pero están aprendiendo la importancia del esfuerzo, la importancia de la resiliencia. Es decir, si vos cuando cometés un error, vos lo capitalizás y lo aprendés, es más inteligente, y eso es buenísimo. ¿Para qué edades es recomendable ese libro? Anita y Ben es para chicos
chicos de 5 a 9 años, porque tiene además de las historias un montón de ejercicios y actividades. Entonces está bueno, viste, que en casa mamá y papá puedan leer, puedan reflexionar. A mí me encanta esto, viste, que la mamá también, cuando tiene tiempo, el papá o el familiar, el que esté en casa, trabajen con los chicos en todo lo que se llaman habilidades blandas, que tiene que ver justamente, viste, cómo trabajar el tema, no sé, de la flexibilidad, el tema de manejar el enojo. Viste que hay chicos que no saben qué hacer con su enojo. Sí, y padres que tampoco saben qué hacer con el enojo de los chicos. Claro, el nene se enoja, tiene, no sé, un berrinche, bueno, anda a jugar, anda a tomar la tablet, no tiene batería, bueno, toma mi celular. Y dice, a veces algunos papás es como que se sacan de encima a los chicos. Y en realidad está bueno que se frustren, porque cuando los chicos se frustran y vos los ayudás a frustrarse con dignidad, como digo yo, los estás armando, les estás dando herramientas para que el día de mañana puedan manejar esa frustración y puedan perseverar en cualquier cosa que ellos necesiten. Sin dudas. Ahora, volviendo a las aulas, esto del afecto, a veces que todos sentimos, ¿no?, que los chicos por ahí tienen más onda con un profesor que con otro, con un maestro que con otro. Eso debería digamos, vencerse, porque ¿cómo se puede hacer cuando no tenés onda, que no hay feeling, que no hay empatía? O sea, se complica. Inclusive los profesores para con los alumnos también. Es que lo primero que tendría que darse cuenta un docente es que primero, como te decía yo, ven el vínculo. Si no hay conexión emocional, aprender es muy difícil. Los chicos puede ser que estudien, puede ser que rindan y puede ser que aprueben, pero eso no significa que aprendieron. Entonces vos fíjate que hay chicos que especulan, saben con qué profesor llegar tarde, o de repente cuando le dicen a la mamá, lo que pasa es que este no me quiere. Si ellos sienten que el docente no los quiere, ahí está, comillas, ahí está. ya está, se cerraron porque no pueden seguir aprendiendo. Sí. Y esto tiene que ver mucho con las neurociencias, ¿no? Tiene que ver con entender que hay un montón de filtros para que los chicos puedan aprender. Aprender no es tan fácil. Una cosa es cuando yo te tiro información y vos tenés que recordar una fecha y después la plasmás en un examen. Pero otra cosa es entender, otra cosa es desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, resolver problemas, que en definitiva es lo que van a necesitar los chicos cuando salgan al mundo real, ¿no? A la vida. Exacto. Entonces necesitamos enseñarles a ellos, primero y principal, que el cerebro es maleable. No es algo fijo la inteligencia, que vos naciste inteligente y te vas a morir inteligente, de la misma manera que si naciste con color de ojos azules te vas a morir con color de ojos azules, sino que vos podés desarrollar tus habilidades. Y estas habilidades, lo primero con lo que se tienen que encontrar es con un ambiente que permita este desarrollo, es decir, con el afecto, con un docente que confíe en vos, que pueda trabajar tu propia confianza en vos mismo, y a partir de ahí vos vas desarrollando habilidades. Pero cuando el docente viene y se limita a dictar la clase y se limita a tomar una evaluación, y bueno, capaz que los chicos aprobaron, pero de vuelta, eso no es lo importante. Lo importante no es aprobar o desaprobar, lo importante es aprender. Es aprender. Ahora, los docentes, al ser conscientes de esto, ¿se preparan justamente para tomarlo de este modo? Y tenés que prepararte. Una de las cosas que yo veo en muchísimos colegios son docentes que siguen enseñando como ellos aprendieron. Entonces, ¿qué pasa? Dejan de lado un montón de cosas que ahora sabemos que antes no se sabía. Ahora, gracias a técnicas no invasivas, podemos saber cómo funciona el cerebro, cómo es esto del órgano del aprendizaje, cómo es esto de aprender, si me estás prestando atención o te fuiste mentalmente, cuánta información te puedo dar. Pues fíjate que muchas veces el docente entra al aula, dicta una clase y se va. Y a la clase siguiente les pregunta a los chicos, ¿se acuerdan esto que vimos la clase pasada? Y lo miran con cara de, no me acuerdo de lo que me estás hablando, no tengo idea de lo que me estás hablando. Sí. Y eso tiene que ver porque el docente tal vez no ha podido lograr que esa información pase a la memoria de largo plazo. Que den una memoria, ¿sí?, que se llama hipocámpica, bueno, es una memoria, una especie de memoria intermedia, en donde los chicos recuerdan esa información por un tiempito y después se lo olvidan. Es como si yo te preguntara a vos, ¿qué cenaste ayer? Tal vez te acordás. Pero si pregunto, ¿qué cenaste hace 2 noches atrás? Tal vez vos eso ya no te lo acordás, porque esa información no te pasó en la memoria a largo plazo. Entonces, una cosa es que no te acuerdes de información que en definitiva no necesitas, no vas a usar, pero otra cosa es que lo que vos ves en el colegio, lo que vos aprendés, lo tenés que recordar. Porque meter información en el cerebro es fácil. Ahora, al aprender, significa que vos podés evocar esa información cuando la necesitas. Ahora, si los chicos únicamente lo vuelcan en una evaluación y a los 2 días se olvidaron, claramente esa información no llegó a donde tenía que llegar. Y ahí está la capacitación del docente. Un docente que sepa cómo hacer para que la información llegue a esa memoria de largo plazo. Ahora, qué bueno. Y es muy sencillo. Es sencillamente que los chicos puedan repetir con sus propias palabras lo que escucharon, que lo puedan explicar, que lo puedan dibujar, que lo puedan bailar, que hagan algo con lo que están aprendiendo.
Cuando vos cortás la clase, decís, bueno, a ver, cuéntenle al compañero de al lado 2 cosas que les pareció interesante hasta ahora, ya estás activando esa información, ya la estás convirtiendo en aprendizaje. Claro. Sí. Y hay un montón de otras cosas que el docente puede hacer, que con capacitación, eso vos podés incorporarlo y te cambió el aula mágicamente. Yo creo que parte en un porcentaje muy muy elevado de la iniciativa y de las ganas y de la vocación que sienta el docente, porque si se recuesta aplicando técnicas de hace 10, 15 años atrás o de cuando él lo aprendió, se queda en el tiempo, obviamente. Y hoy por hoy es un mundo tan cambiante en este sentido, claro, y evolucionado. Que se puede llegar al alumno de otra manera y no decir, bueno, este no estudia, listo, lo aplazo y chao. No, hay que llegar de alguna forma para que pueda entender y conectarse con el que le imparte el conocimiento. Porque mira lo que pasa. Esto es así. Si yo, por ejemplo, vos sos mi alumna y vos estudiás y rendís una prueba y vos no te va bien, vos estás reforzando el concepto de yo sabía que igual me iba a ir mal. En cambio, si yo puedo tomarte una evaluación tal vez un poquito más baja y mostrarte que sí podías, vos estás reforzando de, la verdad es que sí puedo. Y eso va a hacer que después puedas un poco más, y un poco más, y un poco más. Claro. Es decir, que necesitamos de alguna manera personalizar la educación y volver a poner a los chicos en el centro de la escena. Hoy los chicos están puestos en un lugar absolutamente pasivo, en donde claramente se aburren y no se hacen cargo de su propia educación de alguna manera. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a, lo que digo yo, dejar de enseñar y ayudar a aprender, ahí te cambió el aula. Te cambió la conexión emocional, te cambió el vínculo y te cambió esta mentalidad acerca de lo que el alumno piensa que puede acerca del mismo. Y ni hablar con las materias que no nos gustan. ¿Cómo hacer, no? Para sortearlas. Ni hablar. Pero si encima que no te gusta, vos tenés un docente que no te gusta tampoco y estás perdido, no tenés de dónde agarrarte, ¿no? Sí, no, estamos ahí complicados, realmente. Bueno, nos encanta tenerte en Laura y siempre que quieras explayarte en estos temas, para nosotros va a ser muy enriquecedor y para todos los que están en la previa, ¿no?, del lanzamiento del ciclo lectivo, al menos de este año, y un aprendizaje que evidentemente abarca no solamente a los chicos, a los alumnos, sino a los docentes, para poder tenerlo, internalizarlo y ya ponerlo en práctica y renovar un poco la cuestión educativa, ¿no? Sin duda. Está bueno que ustedes trabajen en esto, los que se desarrollan en estas cuestiones, porque si no se queda letargada. Sí. Absolutamente. Y vos pensás que sin pasión vos no podés enseñar. El entusiasmo es absolutamente contagioso. Claro. Un docente que ya empieza el año abatido, sin ganas y cansado, ¿y qué podés esperar de esos alumnos? Y pidiendo aumento de sueldo. Con todo respeto lo digo, ¿eh? Claro, porque siempre se especula. No empiezan las clases. Sin duda, claro que sí. Sin duda que es importante. Eso también desorienta a los chicos y a los padres. Y ¿sabes lo que pasa? Es que necesitamos de alguna manera volver a poner al rol docente donde estaba. Antes la autoridad se imponía de alguna manera y hoy no puedes imponer autoridad en una empresa, en un colegio y menos en un aula. Entonces, salvo que el docente entre, convencer lo que está haciendo, entusiasmado y conectado, y es muy difícil que el alumno se enganche. Sí. Y un buen sueldo claramente tiene que ver con esto, ¿no? Un sueldo digno en donde el docente realmente pueda tener la vida que se merece con un rol tan importante como es el de formar a nuestros futuros líderes, a nuestros futuros médicos, a nuestras futuras amas de casa, a todos los chicos. Laura, para el cierre, ¿qué libro entonces estarías hoy por hoy recomendando? ¿De los míos? Sí, de los tuyos. ¿O todos? ¿Querés mencionar algunos? Decir dónde los podemos adquirir. Mira, lo bueno es que son muy diferentes uno de los otros. El aula afectiva va a ayudar a los docentes que quieran trabajar el manejo del aula en un ambiente afectivo y efectivo. Después tenés que enseñes no significa que aprendan, que tiene que ver con neurociencias y prácticas docentes y prácticas pedagógicas que van a ayudar al docente a enseñar más alineado con lo que el chico del siglo XXI necesita. Sí. Y ahora están saliendo aulas motivadas, que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento, que es esto que te estoy contando yo, de que el chico vea que puede, con cómo desarrollar el pensamiento crítico y cómo desarrollar todo lo que es la creatividad en el aula, que es el que viene acompañado de Anita y Ben, que ya te digo que es bestseller sin haber salido, porque ya hay muchísimos colegios que lo han adoptado, porque ese se trabaja con los chicos en el aula. Claro. Entonces los chicos trabajan justamente las diferencias entre Anita y Ben, ven cómo puedo trabajar el enojo, cómo puedo trabajar la frustración y cómo puedo creer en mí misma, y ese está saliendo ahora esta semana, así que seguro que les va a encantar a los papás y a los docentes. Genial. Laura, te mandamos un beso, gracias entonces y quedamos atentos para más sobre tus temas.
Y cualquier docente o cualquier papá que tiene una consulta, que me quiere ubicar, que me googlee en Facebook y ahí mismo puede poner sus preguntas y yo con muchísimo gusto los ayudo. En Laura Lewin Online tiene mi Facebook, así que va a ser un placer encontrarnos ahí. Genial, Laura, muchísimas gracias por tu aporte. Un Gracias. beso enorme, muchísimas gracias por contactarme. Un cariño, hasta luego. Laura Lewin, capacitadora, consultora y autora de temas de educación, la escuchaste, y escritora de varios libros referidos al tema. Genial, sumando al 10 en compañía, preparándonos para un año de mucho estudio, chicos, y docentes. Hasta la 1 de la tarde sumamos al 10 en compañía. Estamos sorteando en estos 5